162. Mitos de renovación, de construcción, de iniciación, etc. El mito no puede ser considerado en ningún caso como la simple proyección fantástica de un acontecimiento natural. En el plano de la experiencia mágico-religiosa, la naturaleza, ya lo hemos dicho, no es nunca natural. Lo que a la mentalidad empírico-racionalista le parece una situación o un proceso natural, es para la experiencia mágico-religiosa una cratofanía o una hierofanía. Y únicamente por estas cratofanías o estas hierofanías llega la naturaleza a ser objeto mágico-religioso y en cuanto tal a interesar a la fenomenología religiosa y a la historia de las religiones. Los mitos de los dioses de la vegetación constituyen en este aspecto un ejemplo excelente de transmutación y valoración de un acontecimiento cósmico natural. No es la desaparición y la reaparición periódica de la vegetación lo que ha creado las figuras y los mitos de estos dioses, del tipo Tammuz, Atis, Osiris, etc. En todo caso, no ha sido la simple observación empírico-racionalista de ese fenómeno natural. La aparición y la desaparición de la vegetación se han sentido siempre en la experiencia mágico-religiosa como un signo de la creación periódica del cosmos. La pasión, la muerte y la resurrección de Tammuz, en lo que ellas revelan y tal como se revelan en el mito, están lejos del fenómeno natural del invierno y de la primavera, como Madame Bovary o Ana Karenina, de un simple adulterio. Porque el mito, como la obra de arte, es un acto de creación autóctona del espíritu, y es ese acto de creación el que opera la revelación y no su materia o los acontecimientos en que se basa. En una palabra, es el mito de Tammuz el que revela el drama de la muerte y la resurrección de la vegetación y no al revés. En efecto, el mito de Tammuz, como el de los demás dioses de este tipo, descubre una modalidad cósmica que rebasa con mucho la zona de la vida vegetal. Descubre por un lado la unidad fundamental, vida, muerte, y por otro, las esperanzas que esta unidad fundamental hace concebir al hombre respecto de su propia vida después de la muerte. Desde este punto de vista, el mito de la pasión, muerte y resurrección de los dioses de la vegetación puede ser considerado como paradigma de la condición humana. Revela la naturaleza mejor y más íntimamente que cualquier observación y experiencia empírico-racionalista. Y para mantener y renovar esa revelación es para lo que hay que celebrar y repetir el mito. La aparición y la desaparición de la vegetación, tomadas en sí mismas, en tanto que fenómenos cósmicos, no son sino eso, una aparición y desaparición periódica de la vida vegetal. Es el mito el que transfigura ese acontecimiento en categoría. Sin duda, porque la muerte y la resurrección de los dioses de la vegetación se convierten en arquetipos de todas las muertes y todas las resurrecciones, cualesquiera que sean y cualquiera que sea el plano en que se manifiesten. Pero además, porque revelan el destino de la condición humana mejor que cualquier otro medio empírico racionalista. Asimismo, ciertos mitos cosmogónicos que relatan la creación del universo a partir del cuerpo de un gigante primordial o incluso del cuerpo y la sangre del propio Dios creador, se han convertido en el modelo no sólo de los ritos de construcción, que como es sabido implican el sacrificio de un ser vivo en el momento de levantar una casa, un puente, un santuario, sino en el modelo de toda creación en el más amplio sentido del vocablo. El mito ha revelado la condición de todas las creaciones cuya realización requiere una animación, es decir, una transmisión directa de la vida por parte de una criatura que la posea, y ha revelado al mismo tiempo la incapacidad del hombre para crear, excepción hecha del caso de su propia función reproductora, que por otro lado es atribuida en muchísimas sociedades
a fuerzas religiosas externas al hombre. Se cree que los niños vienen de los árboles, de las piedras, de las aguas, de los antepasados, etc. Son muchísimos los mitos y las leyendas que describen las dificultades con que tropieza un semidios o un héroe para penetrar en un ámbito prohibido, que simboliza siempre un terreno trascendente, el cielo o el infierno. Hay que atravesar un puente como el filo de un cuchillo, una liana que se tambalea, el espacio entre dos rocas que casi se tocan, una puerta que se entreabre solo un segundo, una región rodeada de montañas, de agua, de un círculo de fuego y guardada por monstruos, o una puerta situada en el lugar en el que se juntan el cielo y la tierra, o en el que se reúnen los finales del año. Algunas versiones de este mito de las pruebas, como los trabajos y las aventuras de Hércules, la expedición de los argonautas, etc., tuvieron un brillante desarrollo literario en la antigüedad, constantemente explotadas y refundidas por mitógrafos y poetas. También fueron imitadas en los ciclos de leyendas semihistóricas, como el ciclo de Alejandro Magno, que vaga también por el país de las tinieblas, busca la hierba de la vida, lucha contra monstruos, etc. Muchos de estos mitos eran indiscutiblemente el arquetipo de ritos de iniciación, pero estos mitos de la búsqueda del país trascendente traducen algo más que escenarios iniciáticos. Me refiero a la modalidad paradójica de la superación de la polaridad que todo mundo, toda condición, lleva consigo. El paso por la puerta estrecha, por el ojo de la aguja, entre las rocas que se tocan, etc., pone en juego siempre una pareja de contrarios, tipo bien, mal, noche, día, alto, bajo, etc. En este sentido se puede decir que los mitos de la búsqueda y de las pruebas iniciáticas revelan en forma plástica y dramática el acto mismo por el que el espíritu trasciende un cosmos condicionado, polar y fragmentario para volver a la unidad fundamental de antes de la creación. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.